La ciencia no es para pobres como tú, Hernández. Mejor dedícate a vender verduras, que para eso sirves. Estas fueron las palabras exactas que el maestro de física le gritó a Emiliano frente a toda la clase. Un niño de 14 años que trabajaba en el mercado con su mamá después de la escuela. Pero lo que este niño hizo después, para demostrarle lo contrario, te va a dejar sin palabras. Quédate hasta el final porque esta historia te va a cambiar la perspectiva para siempre. Era un lunes típico en la secundaria técnica Benito Juárez, en el pueblito de San Miguel, Estado de México. El sol ya pegaba fuerte a las 8 de la mañana y los ventiladores del techo hacían más ruido que aire fresco. Los niños llegaban corriendo, algunos con uniformes impecables, otros con camisas que ya habían visto mejores días. Emiliano Hernández caminaba despacio hacia su salón. Su camisa blanca tenía pequeñas manchas que el jabón Roma no pudo quitar completamente. Su pantalón azul marino estaba limpio, pero desgastado en las rodillas. Llevaba una mochila que su mamá había remendado tantas veces que parecía un mapa de parches. En el patio, los grupos se formaban naturalmente. Los hijos de los comerciantes prósperos del centro se juntaban cerca de la cancha de básquet. Los que tenían papás trabajando en la capital platicaban de sus celulares nuevos. Y luego estaban los otros, como Emiliano, que se quedaban callados, observando todo. «Buenos días, jóvenes», dijo el maestro Herrera al entrar al salón de física. Era un hombre alto, delgado, con lentes que siempre limpiaba con aire de superioridad. Había estudiado en la Universidad Nacional y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Espero que hayan estudiado el capítulo sobre electromagnetismo, aunque dudo que la mayoría lo haya entendido. Emiliano se sentó en su lugar de siempre, en la tercera fila del fondo. Desde ahí podía ver todo sin que lo vieran mucho. Su cuaderno estaba lleno de apuntes, pero también de pequeñas manchas de tierra de las papas que ayudaba a cargar después de la escuela. «A ver, Rodríguez», el maestro señaló a un niño de camisa perfectamente planchada. «¿Qué pasa cuando un conductor se mueve en un campo magnético?» «Se genera una corriente eléctrica, maestro», respondió Rodríguez con confianza. «Correcto. Al menos alguien estudió». El maestro Herrera pasó la mirada por el salón como un halcón buscando prey. «¿Y tú, Hernández, sabes qué es la inducción electromagnética?» Emiliano se puso rojo. Sabía la respuesta, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Es cuando no estudias», interrumpió el maestro con una sonrisa cruel. «Típico de los que tienen la cabeza en otras cosas. Supongo que estás pensando en cuántos jitomates vas a vender hoy, ¿verdad?» Algunos niños se rieron. Emiliano sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus manos temblaron un poco, pero no dijo nada. «La ciencia no es para todos», continuó el maestro, disfrutando el momento. «Requiere disciplina, dedicación y, sobre todo, tiempo. Tiempo que algunos no tienen porque están ocupados en otras actividades». El timbre sonó, salvando a Emiliano de más humillación. Los niños empezaron a recoger sus cosas, pero el maestro levantó la mano. «Antes de que se vayan, tengo un anuncio importante. La próxima semana será nuestra feria de ciencias. Quiero que trabajen en equipos para demostrar un principio físico, pero no cualquier principio. Quiero que alguien logre reproducir el experimento de Faraday sobre inducción electromagnética». Un murmullo recorrió el salón. Ese experimento era famoso, porque nadie en la escuela lo había logrado hacer funcionar en años. «¿Quién se atreve?», preguntó el maestro con tono desafiante. «Recuerden que será en público, frente a padres de familia y autoridades. No querrán hacer el ridículo». Varios niños levantaron la mano tímidamente. El maestro los anotó en su lista. «¿Nadie más?». Su mirada se fijó en Emiliano. «¿Qué tal tú, Hernández? ¿O vas a estar muy ocupado contando cambio?». Emiliano sintió que todo el salón lo miraba. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos lo podían oír. Lentamente,
casi sin darse cuenta, levantó la mano. Interesante, sonrió el maestro. Será entretenido ver qué presentas. Cuando terminó la clase, Emiliano guardó sus cosas rápidamente. Quería salir de ahí antes de que alguien le dijera algo, pero mientras caminaba hacia la puerta, escuchó la voz del maestro Herrera hablando con otro profesor. Ese niño no tiene idea de lo que se metió. Los experimentos de Faraday requieren comprensión profunda de los principios físicos. No es algo que se aprenda viendo videos de TikTok. Emiliano apretó los puños. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que tenía que intentarlo. Por él, por su mamá, por todos los niños como él, que los maestros creían que no podían sobresalir. El camino de la escuela al mercado municipal nunca se le había hecho tan largo. Cada paso era como una promesa que se hacía a sí mismo. Iba a demostrar que se equivocaban. El mercado municipal de San Miguel era un universo paralelo al de la escuela. Aquí no importaba si tu camisa tenía manchas o si tu mochila estaba remendada. Lo que importaba era si sabías trabajar, si eras honesto y si podías resolver problemas con lo que tenías a la mano. Emiliano llegó corriendo al puesto de su mamá, doña Esperanza. Ella estaba acomodando las verduras que habían traído esa mañana del mercado de abastos. Tenía 38 años, pero sus manos parecían de alguien mayor. Años de trabajo duro habían dejado marca, pero sus ojos seguían brillando con la fuerza de una mujer que no se rendía. «¿Cómo te fue en la escuela, mijo?», preguntó sin dejar de acomodar las calabazas. «Bien, mamá». Emiliano no quería preocuparla con lo que había pasado. «¿Qué necesitas que haga?». «Ayúdame a pesar estas bolsas de chiles. Vienen los clientes de la fonda y siempre compran mucho». Emiliano tomó la báscula mecánica que habían heredado del abuelo. Era vieja, pero funcionaba perfecto. Mientras pesaba los chiles, su mente seguía en el experimento de Faraday. ¿Cómo funcionaba exactamente? ¿Qué necesitaba para hacerlo? «¿Te pasa algo, hijo? Te veo preocupado». Doña Esperanza conocía a su hijo mejor que nadie. «Mamá, ¿tú crees que soy tonto?», la pregunta la tomó por sorpresa. «¿Por qué dices eso?». «Mi maestro de física dice que los pobres no podemos entender la ciencia, que necesitamos tiempo y dedicación que nosotros no tenemos». Doña Esperanza dejó lo que estaba haciendo y miró a su hijo a los ojos. «Emiliano, ¿sabes cuánta física usas aquí en el mercado sin darte cuenta?». «¿Cómo?». «Cuando pesas las verduras, estás usando principios de equilibrio y gravedad. Cuando calculas el cambio mentalmente, usas matemáticas más complejas que muchos adultos. Cuando tu tío Raúl repara las instalaciones eléctricas del mercado, ¿no está usando conocimientos de electricidad?». Emiliano nunca lo había pensado así. «Pero eso no es lo mismo que la escuela». «¿Quién dice que no? La ciencia no está solo en los libros, mijo. Está en todo lo que nos rodea. Tu abuelo, que en paz descanse, arreglaba motores sin haber ido a la universidad. ¿Cómo crees que lo hacía?». Esa noche, después de cerrar el puesto, Emiliano le contó a su mamá sobre el desafío del experimento. Ella lo escuchó en silencio y cuando terminó, sonrió. «¿Sabes qué? Tu abuelo tenía un taller lleno de cosas viejas. Nunca las tiramos porque pensamos que algún día servirían. Tal vez es hora de revisar qué hay ahí». El sábado por la mañana, Emiliano y su mamá fueron al pequeño cuarto que había sido el taller del abuelo. Estaba lleno de polvo y telarañas, pero también de tesoros olvidados. Motores de lavadoras descompuestas, radios viejos, carretes de cable, imanes de bocinas rotas y herramientas que habían visto décadas de uso. «Tu abuelo siempre decía que no hay que tirar nada que pueda servir», recordó doña Esperanza. «Decía que con paciencia y creatividad todo se puede arreglar». Emiliano empezó a explorar. Encontró una caja llena de cables de diferentes colores, otra con tornillos y tuercas clasificados por tamaño. Y en un rincón, cubierto por una lona, estaba el proyecto inacabado del abuelo. Un generador eléctrico casero que nunca terminó. «¿Esto funciona?», preguntó emocionado.
No sé, mijo. Tu abuelo murió antes de terminarlo, pero tal vez tú puedas. Emiliano pasó todo el fin de semana investigando. No tenía internet en casa, pero sí tenía algo mejor: curiosidad y ganas de aprender. Revisó cada componente del generador del abuelo, tratando de entender cómo funcionaba. El lunes en la escuela, buscó en la biblioteca todos los libros sobre electricidad y magnetismo. La bibliotecaria, doña Carmen, lo ayudó a encontrar manuales técnicos que explicaban los principios básicos con palabras simples. ¿Estás haciendo un proyecto especial?, le preguntó. Sí, señora. Quiero hacer el experimento de Faraday para la Feria de Ciencias. Ah, ese experimento famoso. Muchos lo han intentado, pero pocos lo logran. Necesitas entender muy bien cómo funciona la inducción electromagnética. ¿Me puede explicar con palabras sencillas? Doña Carmen sonrió. Claro, imagínate que el magnetismo es como un río invisible. Cuando mueves un cable por este río, el río empuja a los electrones del cable y los hace moverse. Electrones moviéndose es electricidad. Por primera vez, Emiliano sintió que empezaba a entender. Entonces, si hago mover un imán cerca de un cable, ¿voy a generar electricidad? Exactamente. Pero necesitas un imán fuerte, muchas vueltas de cable y movimiento constante. Esa tarde, en el mercado, Emiliano veía todo con ojos nuevos. Cuando don Jorge, el mecánico, reparaba el motor de la revolvedora de nieves, Emiliano se acercó a observar. ¿Qué tanto miras, chamaco? Don Jorge, ¿ese motor funciona con electricidad y magnetismo? Pues sí, adentro tiene imanes y cables enrollados. Cuando llega la electricidad, los imanes hacen que gire. ¿Y si lo hago girar a mano, va a generar electricidad? Don Jorge se rió. Órale, el chamaco está descubriendo cómo funcionan las cosas. Sí, joven, si lo haces girar, vas a generar electricidad. Así funcionan las plantas eléctricas. Emiliano corrió a casa emocionado. Ahora tenía una idea más clara. Necesitaba imanes, cables y algo que girara. Todo estaba en el taller del abuelo. Solo tenía que armarlo correctamente. Los siguientes días fueron de prueba y error. Emiliano probó diferentes combinaciones, diferentes formas de enrollar el cable, diferentes maneras de hacer girar los imanes. Muchas veces no funcionaba nada. Otras veces veía una pequeña chispa que le daba esperanza. Su mamá lo veía trabajar cada tarde después del mercado. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Es mucho trabajo. Mamá, tengo que intentarlo, no por el maestro, sino por mí, para demostrarme que sí puedo. ¿Te ha pasado que alguien te subestime por tu origen? Suscríbete al canal para más historias que te van a inspirar. Dale like si crees que todos merecemos oportunidades. La tercera semana de trabajo en el taller del abuelo fue la más difícil. Emiliano había intentado cientos de combinaciones diferentes, pero ninguna le daba los resultados que necesitaba. Sus dedos estaban cortados por el alambre, sus ojos rojos de tanto leer con la luz tenue del foco que colgaba del techo. Era miércoles por la tarde. Emiliano estaba en el mercado ayudando a su mamá cuando llegó don Arturo, el electricista del pueblo. Tenía las manos llenas de cables y herramientas. «Doña Esperanza, ¿me permite usar su contacto para probar estos cables? Andan fallando las luces del mercado otra vez». «Claro, don Arturo. Emiliano, ayúdele al señor». Emiliano observó con atención cómo don Arturo conectaba un multímetro a los cables para medir la electricidad. La pequeña pantalla mostraba números que cambiaban constantemente. «¿Qué significan esos números?», preguntó Emiliano. «Son voltios, chamaco. Es como medir la fuerza de la electricidad. Si hay poca fuerza, las luces se ven débiles. Si hay mucha, se pueden quemar». «¿Y cómo se genera más electricidad?». Don Arturo lo miró con curiosidad. «¿Por qué tantas preguntas?». «Estoy tratando de hacer un experimento para la escuela». «Ah, eres estudiante. Mira, la electricidad se genera cuando haces que algo gire dentro de un campo magnético, como en las plantas eléctricas, donde el agua o el viento hace girar unas turbinas gigantes».
¿Pero se puede hacer en pequeño? Claro que sí. Hasta con un imán de bocina y un poco de cable puedes generar electricidad. Lo importante es que tengas muchas vueltas de cable y que el imán se mueva rápido. Esa noche, Emiliano regresó al taller con nueva determinación. Había estado haciendo las cosas muy complicadas. Necesitaba simplificar. Tomó el imán más grande que encontró, sacado de una bocina vieja. Después agarró un rollo de cable delgado que había encontrado en una caja. Empezó a enrollar el cable alrededor de un tubo de PVC, dando vueltas y vueltas hasta que se le acalambraron las manos. ¿Cuántas vueltas llevas?, le preguntó su mamá, que había llegado a ver cómo iba. Como 1000, creo. Don Arturo dijo que entre más vueltas mejor. Ten paciencia, mijo. Las cosas importantes toman tiempo. Emiliano conectó los extremos del cable enrollado a un foco pequeño que había sacado de una lámpara descompuesta. Después tomó el imán y lo acercó a la bobina de cable. Nada. Lo movió de un lado a otro. Nada. ¿Por qué no funciona?, se preguntó frustrado. Doña Esperanza se acercó y observó el montaje. ¿Has probado haciéndolo girar en lugar de moverlo de lado a lado? Emiliano no lo había pensado. Modificó su diseño para que el imán pudiera girar dentro de la bobina. Cuando lo hizo girar rápidamente, sucedió algo mágico. El foco parpadeó. ¡Mamá! ¡Mamá, mira! ¡Funcionó! El foco se encendía y se apagaba cada vez que Emiliano hacía girar el imán. No era una luz constante, pero era electricidad real, generada por sus propias manos. ¡Qué orgullosa estoy de ti, mijo! Pero Emiliano sabía que necesitaba mejorarlo. Para la feria de ciencias necesitaba algo más impresionante, algo que demostrara claramente el principio de inducción electromagnética. Los siguientes días experimentó con diferentes velocidades, diferentes posiciones del imán, diferentes tipos de cable. Cada prueba le enseñaba algo nuevo. Descubrió que si giraba el imán más rápido, la luz era más brillante. Si usaba cable más grueso, la luz duraba más. Si ponía más imanes, el efecto era más fuerte. El viernes, una semana antes de la feria, Emiliano tuvo una idea. ¿Y si en lugar de usar solo un imán, usaba varios? ¿Y si en lugar de girar manualmente, encontraba una manera de hacer que girara automáticamente? Recordó el ventilador viejo que había visto en el taller. Estaba descompuesto, pero las aspas todavía giraban. Si podía conectar los imanes a las aspas y las aspas a un motor. Don Jorge, le dijo al mecánico del mercado, ¿me puede ayudar a arreglar un ventilador viejo? ¿Para qué lo quieres, chamaco? Para mi proyecto de la escuela. Necesito que algo gire automáticamente. Don Jorge se rió. Órale, estás haciendo cosas complicadas. Pero sí, te ayudo. Tráelo mañana. El sábado, Emiliano llevó el ventilador al taller de don Jorge. Entre los dos, lograron hacer que funcionara, aunque hacía más ruido que aire. ¿Sabes qué?, dijo don Jorge mientras limpiaba sus herramientas. Admiro tu dedicación. Muchos chavos de tu edad estarían jugando en sus celulares, pero tú estás aquí aprendiendo cosas útiles. Es que quiero demostrar que no soy tonto. Chamaco, cualquier persona que puede reparar un ventilador y hacer experimentos de electricidad no es tonta. Tu problema no es la inteligencia, es la confianza. Esa noche, Emiliano armó su experimento final. Conectó los imanes a las aspas del ventilador. Puso la bobina de cable alrededor de los imanes. Conectó los cables a una fila de focos pequeños. Cuando encendió el ventilador, los imanes giraron y los focos se encendieron con una luz brillante y constante. «Mamá, ven a ver». Doña Esperanza llegó corriendo y se quedó con la boca abierta. Los focos brillaban intensamente, creando un espectáculo de luces que se reflejaba en las paredes del taller. ¿Tú hiciste esto, mijo? Sí, mamá. Es electricidad real, generada por magnetismo, igual que en las plantas eléctricas. Emiliano, estoy tan orgullosa de ti. Tu abuelo estaría igual de orgulloso. El domingo, Emiliano pulió todos los detalles.
Limpió los cables, aseguró todas las conexiones y preparó una explicación sencilla de cómo funcionaba su experimento. No usaba palabras complicadas, pero explicaba claramente los principios físicos. El lunes llegó demasiado pronto. Emiliano cargó su experimento en una caja de cartón y lo llevó a la escuela. Algunos compañeros se rieron cuando vieron su caja simple, comparada con las presentaciones elegantes de otros estudiantes. ¿Eso es todo lo que traes?, le preguntó Roberto, uno de los niños más populares de la clase. Sí, respondió Emiliano sin dar más explicaciones. En el recreo, el maestro Herrera se acercó a revisar los proyectos. «Veamos qué nos trajiste, Hernández», dijo con su sonrisa condescendiente. «Espero que no sea algo que compraste en el mercado». Emiliano no respondió. Simplemente empezó a armar su experimento. Conectó el ventilador, acomodó los imanes, posicionó la bobina. Cuando todo estuvo listo, lo miró al maestro. «¿Está listo para ver cómo funciona? ¿Alguna vez has tenido que demostrar tu valor cuando nadie creía en ti? Cuéntanos en los comentarios cómo superaste esa situación. Queremos conocer tu historia». El gimnasio de la escuela estaba lleno de gente. Padres de familia, maestros, autoridades del municipio y, por supuesto, todos los estudiantes. Las mesas estaban organizadas en un gran círculo, cada una con un proyecto diferente. Había maquetas del sistema solar, volcanes de bicarbonato y proyectos sobre el cuerpo humano. Emiliano había llegado temprano para instalar su experimento. Su mesa estaba al fondo, lejos de los proyectos más vistosos. Había traído una extensión para conectar su ventilador y había acomodado todo cuidadosamente. ¿Necesitas ayuda, mijo? Su mamá había llegado con su vestido de los domingos, el único que tenía sin manchas de verduras. «Ya está casi listo, mamá. Solo necesito probar que funcione». Emiliano encendió el ventilador. Los imanes empezaron a girar y los focos se encendieron inmediatamente. La luz era brillante y constante, iluminando su rincón del gimnasio. «¡Qué padre!», exclamó un niño que pasaba por ahí. Pero Emiliano estaba nervioso. ¿Y si no funcionaba cuando llegara el momento de la evaluación? ¿Y si se burlaban de él frente a todos? ¿Y si el maestro Herrera tenía razón sobre él? «Tranquilo, hijo», le dijo su mamá. «Tú sabes que funciona. Confía en ti mismo». Los primeros en presentar fueron los equipos con los proyectos más elaborados. Roberto y sus amigos habían hecho una maqueta del sistema solar con luces LED y música. Había costado mucho dinero, pero la explicación fue básica. «Muy bien, jóvenes», dijo el maestro Herrera. «Buen trabajo en la presentación visual». Después siguieron otros proyectos. Algunos estaban bien hechos, otros claramente habían sido comprados en una tienda. Pero todos recibían comentarios positivos del maestro. Finalmente llegó el turno de Emiliano. El maestro Herrera se acercó a su mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bueno, veamos qué nos preparó el señor Hernández. Esperemos que funcione mejor de lo que esperamos». Emiliano se paró frente a su mesa. El gimnasio se había quedado relativamente callado. Podía sentir todas las miradas sobre él. «Mi proyecto trata sobre la inducción electromagnética», comenzó con voz temblorosa. «Es el principio que usó Michael Faraday para demostrar que el magnetismo puede generar electricidad». «Interesante», dijo el maestro con tono escéptico. «¿Y cómo piensas demostrarlo?» «Con esto», Emiliano señaló su experimento. «Construí un generador eléctrico usando materiales reciclados». Algunos padres de familia se acercaron con curiosidad. El presidente municipal también estaba ahí, observando con interés. «Explícanos cómo funciona», pidió el maestro. Emiliano respiró profundo. Cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, se genera una corriente eléctrica. Esto pasa porque el campo magnético empuja a los electrones del conductor y los hace moverse. «Eso es la teoría», interrumpió el maestro. «Pero ¿puedes demostrarlo?».
Sí, señor. Emiliano conectó su ventilador a la extensión. Estos imanes están pegados a las aspas del ventilador. Cuando giran, crean un campo magnético que cambia constantemente. Esta bobina de cable tiene 1000 vueltas de alambre de cobre. Cuando el campo magnético pasa por la bobina, genera electricidad. ¿Y cómo sabemos que realmente funciona? Porque va a encender estos focos. Emiliano señaló la fila de bombillas conectadas a su bobina. El maestro Herrera cruzó los brazos. Adelante, demuéstralo. Emiliano apretó el botón del ventilador. El motor empezó a girar, haciendo ruido. Los imanes giraron rápidamente dentro de la bobina de cable. Y entonces, como si fuera magia, los focos se encendieron. No fue solo un parpadeo. Fue una luz brillante, constante, que iluminó todo el rincón donde estaba Emiliano. La gente que estaba cerca se acercó más, asombrada. «¡No puede ser!», exclamó alguien. «¿Realmente está generando electricidad?», preguntó una mamá. El maestro Herrera se quedó callado por un momento. Se acercó al experimento y lo examinó cuidadosamente. Revisó las conexiones. Verificó que no hubiera baterías escondidas. Tocó los cables para asegurarse de que fueran reales. «¿Tú armaste esto?», preguntó con incredulidad. «Sí, señor, con ayuda de mi mamá y algunas personas del mercado». «¿Y entiendes exactamente cómo funciona?». «Sí, señor. Los imanes crean un campo magnético. Cuando giran, el campo magnético cambia. El cable detecta este cambio y genera electricidad. Entre más rápido giren los imanes, más electricidad se genera». El presidente municipal se acercó. «Joven, ¿puedes apagar los focos sin apagar el ventilador?». «Sí, señor. Solo desconecto los cables de los focos, pero el generador sigue funcionando». Emiliano desconectó los focos y después los volvió a conectar. Los focos se encendieron inmediatamente. «Impresionante», dijo el presidente. «¿Qué edad tienes?». «14 años, señor». «¿Y aprendiste esto en la escuela?». Emiliano miró al maestro Herrera antes de responder. «Aprendí la teoría en la escuela, pero tuve que experimentar mucho para hacerlo funcionar». Una maestra de otra escuela que había venido como juez se acercó. «¿Puedes explicarnos qué materiales usaste?». «Claro, señora. Los imanes los saqué de bocinas viejas. El cable lo encontré en el taller de mi abuelo. El ventilador estaba descompuesto, pero don Jorge me ayudó a arreglarlo. Los focos son de lámparas que ya no servían». «¿O sea que todo esto lo hiciste con cosas recicladas?». «Sí, señora. Mi mamá dice que no hay que tirar nada que pueda servir». La multitud alrededor de su mesa había crecido. Otros estudiantes dejaron sus proyectos para venir a ver el experimento de Emiliano. Incluso algunos maestros de otras materias se acercaron. «¿Funciona con diferentes velocidades?», preguntó el maestro de matemáticas. «Sí, señor. Si hago girar más rápido los imanes, los focos brillan más. Si los hago girar más despacio, brillan menos». Emiliano cambió la velocidad del ventilador varias veces, demostrando cómo la intensidad de la luz cambiaba proporcionalmente. «¿Y si usas más imanes?», preguntó alguien más. «También funciona mejor. Al principio solo usaba un imán, pero después puse 4 para que fuera más fuerte». El maestro Herrera había permanecido callado durante toda la demostración. Finalmente, se acercó y habló en voz baja. «Hernández, ¿puedes apagar tu experimento un momento?». Emiliano apagó el ventilador y los focos se apagaron inmediatamente. «¿Cómo sabías que esto iba a funcionar?». «No lo sabía, maestro. Solo tenía que intentarlo». «¿Cuánto tiempo te tomó construirlo?». «3 semanas, maestro. Trabajaba en las tardes, después del mercado». El maestro Herrera se quedó mirando el experimento por un momento largo. Después miró a Emiliano. «Hernández, ¿puedes encenderlo otra vez?». Emiliano volvió a encender el ventilador y los focos brillaron nuevamente. Esta vez, el maestro Herrera no pudo esconder su asombro. En 20 años de enseñar física nunca había visto a un estudiante reproducir este experimento tan perfectamente.
admitió el maestro Herrera frente a toda la audiencia, especialmente usando materiales reciclados. Un silencio incómodo llenó el aire. Era la primera vez que el maestro reconocía públicamente el trabajo de Emiliano. ¿Esto significa que ganó?, preguntó una niña de primer grado. No es una competencia, respondió el presidente municipal. Pero sí es el proyecto más impresionante que he visto hoy. La directora de la escuela se acercó. Emiliano, ¿te gustaría explicar tu proyecto a toda la audiencia usando el micrófono? El corazón de Emiliano se aceleró. ¿En serio? Claro, hijo. Todos quieren escuchar tu explicación. Emiliano miró a su mamá, que le sonrió con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Asintió con la cabeza. La directora pidió silencio y le entregó el micrófono a Emiliano. El gimnasio completo se quedó callado. «Hola», comenzó Emiliano con voz nerviosa. «Mi nombre es Emiliano Hernández. Mi proyecto trata sobre cómo generar electricidad usando magnetismo». Su voz se fue haciendo más fuerte conforme continuaba. Muchas personas piensan que la ciencia es muy complicada, pero en realidad está en todos lados. En el mercado donde trabajo con mi mamá, hay electricidad, hay magnetismo, hay física. Solo hay que saber observar. Algunos padres de familia asintieron, impresionados por la madurez de sus palabras. Este experimento demuestra que cuando mueves un imán cerca de un cable, generas electricidad. Es el mismo principio que usan las plantas eléctricas para darnos luz en nuestras casas. Emiliano encendió su experimento una vez más. Los focos brillaron y esta vez toda la audiencia pudo verlo claramente. Lo más importante que aprendí es que no necesitas materiales caros para hacer ciencia. Solo necesitas curiosidad, paciencia y ganas de aprender. Los aplausos empezaron lentamente, pero pronto todo el gimnasio estaba aplaudiendo. Emiliano vio a su mamá limpiándose las lágrimas, al maestro Herrera aplaudiendo a regañadientes y a sus compañeros de clase mirándolo con respeto. ¿Crees que el talento se nace o se hace? Suscríbete para más historias inspiradoras y activa la campanita para no perderte ningún video. Los días después de la Feria de Ciencias fueron diferentes para Emiliano. En los pasillos de la escuela, los niños lo saludaban con respeto. Algunos hasta le pedían ayuda con sus tareas de física. Pero el cambio más importante estaba en la actitud del maestro Herrera. El miércoles siguiente, en la clase de física, el maestro entró con una caja de materiales. «Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a experimentar». Los estudiantes se miraron confundidos. Nunca antes habían hecho experimentos en esa clase. «Hernández», dijo el maestro, «¿puedes venir al frente a ayudarme?» Emiliano se levantó nervioso. ¿Qué quería el maestro ahora? «Quiero que le muestres a la clase cómo armaste tu generador eléctrico». «¿En serio, maestro?» «En serio. Creo que todos podemos aprender de tu método». Bueno, por primera vez en su vida escolar, Emiliano se sintió valorado por sus conocimientos. Explicó paso a paso cómo había construido su experimento, desde la teoría básica hasta los problemas prácticos que había enfrentado. Lo más difícil fue encontrar la velocidad correcta, explicó mientras demostraba con los materiales que había traído el maestro. Si los imanes giraban muy lento, no se generaba suficiente electricidad. Si giraban muy rápido, el experimento se desbalanceaba. «¿Y cómo resolviste ese problema?», preguntó una compañera de clase. «Probando muchas veces. Mi mamá dice que no hay error que no enseñe algo». Al final de la clase, el maestro Herrera le pidió a Emiliano que se quedara. «Hernández, quiero hablar contigo». Emiliano se preparó mentalmente para otra regañada, pero lo que escuchó lo sorprendió. «Quiero ofrecerte una disculpa», dijo el maestro mirándolo a los ojos. «He sido injusto contigo. Juzgué tu capacidad basándome en tu situación económica, y eso está mal. No se preocupe, maestro». «Sí me preocupo. Un buen maestro debe reconocer el potencial en todos sus estudiantes, sin importar de dónde vengan. Tú me enseñaste eso».
El maestro se acercó a su escritorio y sacó una carta. He estado hablando con la directora y con algunas personas del municipio. Queremos recomendarte para una beca en el Instituto Tecnológico de Toluca. ¿Te interesaría estudiar ingeniería? Emiliano no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una beca? ¿Para mí? ¡Para ti! Tienes talento natural para la ciencia aplicada. Sería un desperdicio no cultivarlo. Esa tarde, Emiliano corrió al mercado más rápido que nunca. Tenía que contarle las noticias a su mamá. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritó llegando al puesto de verduras. ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué gritas? El maestro Herrera me va a recomendar para una beca. Doña Esperanza dejó caer las cebollas que tenía en las manos. ¿Una beca? ¿Para qué? Para estudiar ingeniería en Toluca. Dice que tengo talento para la ciencia. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de doña Esperanza. Emiliano, ¿estás seguro? Sí, mamá. Mire, aquí está la carta. Doña Esperanza tomó la carta con manos temblorosas. No sabía leer muy bien, pero reconoció el membrete oficial de la escuela. ¿Sabes qué significa esto, mijo? Que voy a poder estudiar sin que le cueste dinero a usted. No, hijo. Significa que tu abuelo tenía razón. Siempre dijo que en esta familia había ingenieros, solo que nunca habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Esa noche, madre e hijo se sentaron a hablar sobre el futuro. Era la primera vez que Emiliano se atrevía a soñar en grande. ¿No le va a hacer falta mi ayuda en el puesto?, preguntó preocupado. Mijo, el puesto es para sobrevivir. Tu educación es para vivir. Tu abuelo trabajó toda su vida con sus manos para que tú pudieras trabajar con tu mente. Pero ¿cómo voy a ir y venir de Toluca? Ya encontraremos la manera. Lo importante es que tengas esta oportunidad. Los meses siguientes fueron de preparación. Emiliano siguió ayudando en el mercado, pero ahora también dedicaba tiempo extra a estudiar matemáticas y física. El maestro Herrera le prestaba libros avanzados y lo ayudaba con temas complicados. ¿Sabes cuál fue tu mayor logro?, le dijo el maestro una tarde. ¿Hacer funcionar el experimento? No, tu mayor logro fue enseñarme que la inteligencia no tiene clase social, que la curiosidad científica puede nacer en cualquier lugar. Don Jorge, el mecánico del mercado, también se había enterado de las noticias. «Órale, chamaco, vas a ser ingeniero. ¿Ya no te vas a acordar de nosotros?» «Claro que sí, don Jorge. Usted me enseñó que los problemas se resuelven con las manos y con la cabeza». «Así es. Y nunca olvides de dónde vienes. Los mejores ingenieros son los que entienden cómo vive la gente común». El día que llegó la confirmación oficial de la beca, todo el mercado se enteró. Los comerciantes hicieron una pequeña fiesta en honor de Emiliano. Hasta trajeron mariachis. «Brindemos por nuestro futuro ingeniero», gritó don Arturo, el electricista, «y por su mamá, que nunca dejó de creer en él», añadió doña Carmen, la de la frutería. Emiliano se subió a una silla para dirigirse a todos los comerciantes que lo habían visto crecer. «Quiero agradecerles por todo lo que me han enseñado. Aquí aprendí que el trabajo honesto tiene dignidad, que los problemas se resuelven con creatividad y que la familia no siempre es de sangre». Los aplausos llenaron el mercado. Doña Esperanza lloraba de felicidad, rodeada de todos sus amigos que celebraban el triunfo de Emiliano como si fuera propio. ¿Qué consejo le darías a un joven que siente que sus sueños son muy grandes para su realidad? Comparte tu experiencia en los comentarios. 2 años después, Emiliano caminaba por los pasillos del Instituto Tecnológico de Toluca con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Su mochila ya no estaba remendada, pero seguía siendo la misma que su mamá le había arreglado tantas veces. Era viernes por la tarde, y como todos los viernes, Emiliano tomaba el autobús de regreso a San Miguel para ayudar a su mamá en el mercado durante el fin de semana. Algunos de sus compañeros de universidad no entendían por qué seguía trabajando vendiendo verduras. «Emiliano, ya no necesitas hacer eso»,
le había dicho Roberto, un compañero de clase cuyo papá era dueño de una empresa de construcción. Tu beca cubre todo. No es por necesidad, había respondido Emiliano, es porque ahí está mi familia. En el autobús de regreso, Emiliano revisaba sus apuntes de ingeniería eléctrica. Los conceptos que antes le parecían imposibles, ahora los entendía perfectamente. Pero lo más interesante era que muchas veces recordaba situaciones del mercado que le ayudaban a comprender mejor la teoría. «Disculpe, joven», le dijo la señora que iba sentada a su lado. «¿Usted estudia ingeniería?» «Sí, señora. Ingeniería eléctrica». «Qué bueno. Mi hijo está en secundaria y dice que la física es muy difícil. ¿Tiene algún consejo?» Emiliano sonrió. «Dígale que busque la física en su vida diaria. Está en todos lados, solo hay que saber observar». Al llegar a San Miguel, Emiliano fue directo al mercado. Era hora de la segunda corrida de la tarde, cuando llegaban los clientes que salían del trabajo. «¡Mi hijo!», gritó doña Esperanza al verlo. «¿Cómo te fue en los exámenes?» «Bien, mamá, saqué 10 en diseño de circuitos». «Claro que sí, mi ingeniero favorito». Don Jorge se acercó con una sonrisa. «¿Ya viste lo que instalaron en la plaza?» «No». «¿Qué?» «Unos paneles solares. Dicen que van a generar electricidad para las luces de la plaza. ¿Tú entiendes cómo funcionan?» Emiliano se emocionó. «Claro, es fotovoltaica. Los paneles convierten la luz del sol directamente en electricidad. Es diferente a mi experimento, pero es el mismo principio básico. ¿Nos puedes explicar?» En pocos minutos se había formado un grupo de comerciantes alrededor de Emiliano, escuchando su explicación sobre energía solar. Usaba ejemplos simples, comparaciones con cosas que todos conocían, y respondía todas las preguntas con paciencia. «¿Y eso se puede hacer en casa?», preguntó doña Carmen. «Sí, pero es caro, aunque cada vez está bajando más el precio. En unos años, seguramente muchas casas van a tener paneles solares». Don Arturo, el electricista, asintió impresionado. «El chamaco sabe más que muchos ingenieros que he conocido». «Es que él aprendió de abajo hacia arriba», comentó don Jorge. «Primero entendió cómo funcionan las cosas, después aprendió la teoría». Esa noche, después de cerrar el puesto, Emiliano y su mamá caminaron por la plaza para ver los paneles solares nuevos. «¿Te acuerdas de cuando hiciste tu primer experimento?», preguntó doña Esperanza. «¿Cómo olvidarlo? Pensé que me iba a morir de nervios. Yo sabía que ibas a triunfar». «¿En serio? En serio, no por el experimento, sino por tu manera de ser. Nunca te rendiste, siempre buscaste soluciones y nunca perdiste la humildad». Se sentaron en una banca frente a los paneles solares. Las luces de la plaza se habían encendido automáticamente con la electricidad generada durante el día. «Mamá, ¿puedo contarle algo?» «Claro, mijo. En la universidad hay un concurso nacional de innovación tecnológica. Quiero participar con un proyecto para llevar electricidad a comunidades rurales usando materiales baratos. Como lo que hiciste en la secundaria. Parecido pero más avanzado. He estado pensando en diseñar generadores eólicos pequeños que la gente pueda construir con materiales locales». Doña Esperanza sonrió. «¿Sabes qué me gusta de esa idea?» «¿Qué?» «Que no has olvidado de dónde vienes. Sigues pensando en ayudar a gente como nosotros. Es que la tecnología no debe ser solo para los ricos, mamá. Debe ser para resolver problemas reales de gente real, igual que tu abuelo. Él siempre decía que las herramientas son para hacer la vida más fácil, no para presumir». Al día siguiente era sábado y el mercado estaba más lleno que nunca. Entre atender clientes y pesar verduras, Emiliano platicaba con los comerciantes sobre sus proyectos universitarios. Muchos le daban ideas basadas en problemas reales que enfrentaban. «¿Y si hicieras algo para que las cámaras de refrigeración gasten menos luz?», sugirió don Pedro el carnicero. «O algo para que los focos duren más tiempo», añadió doña Lupita. Emiliano anotaba todas las sugerencias en un cuaderno. Cada comentario era una oportunidad para aplicar lo que estaba aprendiendo. «¿Sabes qué?»,
le dijo don Jorge mientras lo ayudaba a cargar costales. Tú vas a ser diferente a otros ingenieros. ¿Por qué? Porque entiendes que la ingeniería no es para hacer cosas complicadas, es para hacer la vida más sencilla. Esa tarde, mientras Emiliano tomaba el autobús de regreso a Toluca, reflexionaba sobre las palabras de don Jorge. Tenía razón. Su experiencia en el mercado le había enseñado que la mejor tecnología era la que resolvía problemas reales de manera simple y accesible. En su mochila llevaba su cuaderno lleno de ideas nuevas, inspiradas por las conversaciones del fin de semana. También llevaba una bolsa de chiles que su mamá le había empacado para compartir con sus compañeros de dormitorio. ¿Qué es eso?, le había preguntado Roberto la primera vez que vio los chiles. «Un pedacito de casa», había respondido Emiliano. Ahora, 2 años después, Roberto siempre esperaba los chiles de fin de semana. Hasta había aprendido a hacer salsa. ¿Crees que el éxito debe cambiar a las personas o las personas deben seguir siendo las mismas a pesar del éxito? Suscríbete y comparte este video si crees que nuestras raíces nos hacen más fuertes. 5 años después del experimento que cambió su vida, Emiliano Hernández se graduó como ingeniero eléctrico con mención honorífica. Pero ese día no era solo su logro personal, era el triunfo de toda una comunidad que había creído en él. La ceremonia de graduación se realizó en el auditorio principal del Instituto Tecnológico de Toluca. Entre los familiares elegantemente vestidos destacaba un grupo particular: doña Esperanza con su vestido azul de los domingos, don Jorge con su único traje guardado para ocasiones especiales, don Arturo con su camisa blanca impecablemente planchada, y una docena más de comerciantes del mercado de San Miguel. ¿Se imaginan?, susurró doña Carmen. Nuestro Emiliano, ingeniero. Siempre supe que era especial, respondió don Pedro, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Cuando anunciaron el nombre de Emiliano como el estudiante con mejor promedio de su generación, el grito de alegría del grupo del mercado fue más fuerte que todos los aplausos educados del resto del auditorio. Emiliano subió al estrado para recibir su diploma y su reconocimiento especial. Mientras el director del instituto le entregaba los documentos, él buscó con la mirada a su mamá entre la multitud. Cuando la encontró, le guiñó el ojo como hacía cuando era niño. «Ingeniero Hernández», le dijo el director, «¿tiene algunas palabras para compartir con nosotros?» Emiliano tomó el micrófono. Su voz ya no temblaba como aquella vez en la feria de ciencias de la secundaria. «Gracias, director. Quiero dedicar este logro a mi mamá, que nunca dejó de creer en mí, a los comerciantes del mercado de San Miguel, que me enseñaron que la sabiduría no está solo en los libros, y al maestro Herrera, que me retó a demostrar de qué estaba hecho». Entre el público, el maestro Herrera sonrió con orgullo. Había manejado 3 horas desde San Miguel solo para ver graduarse a su antiguo alumno. «Pero sobre todo», continuó Emiliano, «quiero decirles a los jóvenes que vienen de familias trabajadoras como la mía, sus sueños no son demasiado grandes. Lo que necesitan es paciencia, trabajo duro y nunca olvidar de dónde vienen». Los aplausos fueron ensordecedores, pero ningún aplauso fue más sincero que el de doña Esperanza, que lloraba de felicidad en primera fila. Después de la ceremonia, durante la recepción, Emiliano fue el centro de atención. Empresarios le ofrecían trabajos, compañeros lo felicitaban y profesores lo elogiaban. Pero él solo tenía ojos para su familia del mercado. «¿Ya sabes qué vas a hacer ahora?», le preguntó don Jorge. «Sí, don Jorge. Voy a trabajar en una empresa de energías renovables aquí en Toluca, pero los fines de semana seguiré yendo al mercado». «¿En serio? ¿Para qué?». «Porque ahí es donde encuentro las mejores ideas». Era verdad. Durante sus años de universidad, Emiliano había desarrollado 3 patentes basadas en problemas que había observado en el mercado. Un sistema de refrigeración más eficiente,
una manera de aprovechar mejor la energía solar en espacios pequeños y un generador eólico de bajo costo para comunidades rurales. Además, añadió Emiliano, quiero empezar un programa para enseñar ciencia básica a los niños del mercado, mostrarles que la física está en todas partes. Doña Esperanza se acercó con los ojos brillantes de emoción. «Mijo, estoy tan orgullosa de ti. Mamá, nada de esto habría sido posible sin usted. Usted me enseñó a trabajar duro y a nunca rendirme. No, hijo, yo solo te di amor. El talento y la dedicación son tuyos». Esa noche, el grupo del mercado organizó una cena en un restaurante de Toluca para celebrar. Era la primera vez que muchos de ellos salían de San Miguel para algo que no fuera trabajo. «¡Un brindis!», gritó don Arturo levantando su refresco. «Por Emiliano, que nos demostró que los sueños sí se cumplen. Y por su mamá», añadió doña Carmen, «que crió a un hijo del que todo México puede estar orgulloso». Mientras todos brindaban, Emiliano reflexionaba sobre el camino recorrido. Desde aquel día humillante en la clase de física hasta esta noche de celebración, había aprendido que el éxito no se mide solo por los títulos o el dinero, sino por la capacidad de mantener los valores que te formaron. «¿En qué piensas?», le preguntó su mamá. «En el abuelo. Ojalá hubiera podido verme graduarme. Él te está viendo, mijo, y está orgulloso». 2 semanas después, Emiliano empezó su primer trabajo como ingeniero. Su oficina tenía vista a la ciudad, aire acondicionado y una computadora de última generación, pero en su escritorio tenía una foto del mercado de San Miguel y un pequeño modelo del generador eléctrico que había construido en secundaria. Sus compañeros de trabajo se acostumbraron rápidamente a ver llegar a Emiliano los lunes con bolsas de verduras frescas que repartía entre todos. «¿De dónde sacas verduras tan buenas?», le preguntó su jefe. «Del mercado donde trabaja mi mamá. Ella dice que los ingenieros también necesitan comer saludable». «¿Tu mamá sigue trabajando en el mercado?». «Sí, y va a seguir trabajando hasta que ella quiera. Ese puesto nos dio dignidad cuando no teníamos nada más». 6 meses después de empezar a trabajar, Emiliano recibió una llamada que lo emocionó más que cualquier aumento de sueldo. «¿Ingeniero Hernández?», dijo una voz familiar al teléfono. «¿Maestro Herrera?». «El mismo. Tengo una propuesta para usted. ¿Le interesaría venir a dar una plática en la secundaria? Tenemos un nuevo grupo de estudiantes que podrían beneficiarse de escuchar su historia». «Claro, maestro. Será un honor». El día de la plática, Emiliano llegó a la secundaria técnica Benito Juárez con una maleta llena de experimentos sencillos y el corazón lleno de recuerdos. El mismo gimnasio donde había demostrado su generador eléctrico ahora estaba lleno de niños que lo miraban con curiosidad. «Buenos días, jóvenes», comenzó Emiliano. «Mi nombre es Emiliano Hernández y hace 7 años yo estaba sentado en esas mismas sillas que ustedes ocupan ahora». Les contó su historia completa, la humillación, el desafío, las noches en el taller del abuelo, el experimento exitoso y todo el camino hasta convertirse en ingeniero. «Lo más importante que quiero que entiendan», les dijo al final, «es que no importa de dónde vengan o cuánto dinero tengan sus familias. Si tienen curiosidad, trabajo duro y nunca se rinden, pueden lograr cualquier cosa». Un niño del fondo levantó la mano. «Ingeniero, ¿usted ya no va al mercado?». «Claro que sí, todos los fines de semana. Ahí está mi familia, ahí están mis raíces, y ahí encuentro inspiración para mis mejores ideas». «¿Y no le da pena?». «¿Pena? Al contrario, me da orgullo. El trabajo honesto siempre debe dar orgullo». Después de la plática, mientras empacaba sus cosas, se acercó una niña tímida. «Ingeniero, yo también ayudo a mi mamá en el mercado. ¿Usted cree que yo también pueda ser ingeniera?». Emiliano se agachó para quedar a su altura. «¿Cómo te llamas?». «María». «María, te voy a decir lo mismo que me dijo mi mamá cuando yo tenía tu edad. Tus sueños no son demasiado grandes.
Solo necesitas paciencia, trabajo duro y nunca olvidar que la ciencia está en todas partes, incluyendo el mercado donde trabajas. La niña sonrió y se alejó corriendo, pero antes de llegar a la puerta, se volteó. «Ingeniero, cuando sea grande, voy a hacer un experimento mejor que el suyo». Emiliano se rió. «Eso espero, María, eso espero». Mientras manejaba de regreso a Toluca, Emiliano pensó en las palabras de la niña. Tal vez algún día él estaría en la audiencia, viendo a una nueva generación de jóvenes demostrar que los sueños no tienen límites cuando se combinan con determinación y trabajo duro. Su teléfono sonó. Era un mensaje de su mamá. «Mijo, vi en las noticias que tu empresa ganó un premio por su proyecto de energía solar para comunidades rurales. ¡Qué orgullosa estoy! Nos vemos el sábado en el mercado». Emiliano sonrió. Había recorrido un largo camino desde aquel día en que el maestro Herrera lo humilló frente a toda la clase. Pero lo más importante era que, a pesar de todos los éxitos, seguía siendo el mismo niño del mercado que creía que la ciencia podía cambiar el mundo. Y tenía razón. Si esta historia te inspiró, comparte este video con alguien que necesite recordar que los sueños no tienen límites. Suscríbete para más historias que celebran la perseverancia, el trabajo duro y el poder de nunca rendirse. Nos vemos en el próximo video.